Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, con ustedes de nuevo, expresando y exponiendo un mensaje de reino. Lo que conozco como la verdad verdadera, la verdad absoluta. Ese es mi trabajo. No aporto para el sincretismo, para la mezcla de la falsa doctrina, todo el contrario. Instruir, educar, corregir, informar, trabajar con el texto sagrado, pero con lo que está escrito de lo que la Biblia quiere decir, no de lo que la Biblia dice. Eso es hiperliteralismo. Investigar, escudriñar, que es la etapa más difícil de un maestro, no es exponer. El subirme a un púlpito, a un estrado, y exponer 45 o una hora en la liturgia, vaya que eso es fácil en comparación a lo que es estudiar. Porque ¿cómo puedo exponer? ¿Cómo puedo presentar la verdad de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, si no hago una exégesis de las Escrituras, si no estudio el texto sagrado? Hay que estudiar. 43 años voy a cumplir de estar estudiando las Escrituras. Aquí estamos, presentes, sin detenernos. Estudio número 6 del tema que estoy desarrollando en relación a la persona del Espíritu Santo, mi amado Consolador, el dueño de esta casa, de este cuerpo, de todo mi ser integral, espiritual, mi cuerpo. Él es el que mora en mí. No es un invitado, no es un invasor, no es un inquilino. Él es el dueño de esta casa. A Él me debo, a Él me acojo, a Él obedezco, de Él dependo. Seguro que todo lo que Dios Padre y Dios Hijo, persuadido de esta verdad que te voy a decir, lo que Dios Padre y Dios Hijo van a hacer conmigo, a mi favor y a favor de los que me rodean, lo van a hacer es a través de la persona del Espíritu Santo. De eso estoy seguro. Estudio número 6. Voy a tocar un tópico que no está muy bien entendido en nuestras congregaciones, tópico que es muy debatido en el ámbito de la teología, que no es fácil de entenderlo, de comprenderlo, pero tampoco es como muchos los han querido expresar tan difícil. Porque cuando tú estudias el texto sagrado, te consagras, eres apartado, una persona seria, responsable, estudia, conoce los códigos, reglas y principios de interpretación que te presenta la hermenéutica para hacer una buena exégesis de las Escrituras. El Espíritu Santo se va a encargar de iluminarte. Y vaya que es Él quien la inspiró, quien la dejó plasmada en revelación en el texto sagrado, y es Él el que te va a dar la iluminación. La inspiración la dio Él, cualquiera de las dos, teuneuto-fenómeno. La revelación está presente, lo que usted tiene en sus manos, el logos, la Biblia, eso que está escrito en revelación, que es la palabra apocalipsis, se nos tiene que ser iluminado, que es la palabra fotizo. Es cuando tenemos comprensión de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación. La iglesia, oído bien, la iglesia no necesita la palabra revelada, ya está escrita en revelación. Necesita es la iluminación de eso que está escrito en el texto sagrado en revelación, que se escribió por inspiración. ¿Quién lo va a hacer? El que la inspiró, el que la dejó plasmada en revelación,
es el que se va a encargar de darte la iluminación, el Espíritu Santo. ¿Con quién lo va a hacer? Con los que son amantes, consagrados, entregados, con una responsabilidad, sabiendo la gran responsabilidad que hay en esto. Y también se le agrega a todos aquellos que lo saben hacer, que no son analfabetas, que conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las Escrituras. ¿De qué quiere el maestro Briceño presentar hoy? La unidad en el conjunto de la deidad. Esto que el Dios Padre dejó de ser Dios Padre y se convirtió en Dios Hijo, y el Dios Hijo se convirtió en Dios Hijo y pasó a ser Dios Espíritu Santo, es una locura teológica, una aberración, una detracción. Eso no tiene sentido. Eso por sí solo se cae. ¿En qué consiste esto? De la unidad en el conjunto de la deidad. Sumamente importante para tener una comunión, una vida de comunión y de intimidad con la persona del Espíritu, como la debemos tener con la persona del Dios Padre, del Dios Hijo. Igual con la persona del Dios Espíritu Santo, debemos entender la unidad que existe en el conjunto de la deidad. Hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferentes, aunque en esencias y en naturalezas sean los mismos. Voy a pasar a dar un detalle de lo que acabo de expresar en una forma precisa, concisa y detallada, porque lo mío es diluir estas verdades para que usted la pueda entender y así pueda usted desarrollar una vida en el Espíritu que de tanta falta hace en nuestras congregaciones. La mayoría de los que están al frente de nuestras congregaciones, que están formando parte de un obispado, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, la mayoría están ejerciendo un ministerio en pleno humanismo, que es el poder y la fuerza que tiene el ser humano interiormente para alcanzar sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios. No están dirigidos por el Espíritu, no son hombres de comunión, de intimidad con el Espíritu, no tienen el favor de Dios, no hay la dirección de Dios. Están en plena carne, son sensuales, almáticos y carnales. Ellos no tienen una vida de intimidad con Dios Padre, Dios Hijo, mediante la persona del Espíritu, porque no conocen estas verdades del reino. Hay mucho humanismo. Les está funcionando, sí, porque el humanismo, ya repito, es el poder y la fuerza que tiene el ser humano inherentemente en él para lograr sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios. Pero nunca llevarán a cabo, o Dios llevará a cabo en ellos, su perfecta voluntad. Dos cosas diferentes. Porque para llevar a cabo la obra de Dios, el humanismo es suficiente, pero para que Dios lleve en nosotros su voluntad, que Dios cumpla en nosotros su voluntad, se necesita de su gracia, de depender de Él 24 horas al día. Entender que sin Él nada podemos hacer, entender que el dueño de la obra es Él, entender que quien toma las decisiones en la iglesia en forma colectiva o en el creyente en forma personal es el Espíritu Santo, que fuimos comprados por precio de sangre, que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que la grey que el Señor nos confió para pastorear no es nuestra, es de Él. Él fue el que la compró con su sangre, no nosotros. Y por eso hay muchos, solo la eternidad les va a decir hasta dónde se equivocaron, cómo le echaron a Dios a un lado, apartaron a Dios a un lado. Mucho humanismo, mucha soberbia, mucha obstinación, mucha terquedad.
poca visión de Dios, poca dirección, misión. No recibieron lo que es la misión, que son las directrices que el Espíritu Santo te va a dar para alcanzar el objetivo, que es la visión que Dios te ha dado. Porque la visión viene de Dios y la misión también. Ese término misión, de donde se deriva el término misionero, los comisionó, que son las directrices que el Espíritu Santo te va a dar, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. No hay una vida en el Espíritu. Usted está totalmente errado, equivocado. Usted vive una vida sensual, almática y carnal. Aunque le estén creciendo a la iglesia, aunque le esté funcionando, usted está fuera de pote. Solo la eternidad es la que le voy a decir los graves errores que cometiste. Oiga esto. El término Trinidad, ese término, aunque no aparezca en las Escrituras Sagradas, porque no es un término bíblico, es un término teológico, la Trinidad como doctrina excluye etcétera, del ámbito de la teología, la doctrina del triteísmo, la doctrina del triteísmo y la doctrina de la triunismo, del triunismo. Te lo repito. El término Trinidad, aunque no aparezca en las Escrituras Sagradas, es un término teológico. La Trinidad como doctrina excluye y execra del ámbito de la teología la doctrina del triteísmo y la doctrina del triunismo. ¿Qué es, maestro, el triteísmo? ¿Y qué es la triunidad? ¿Qué es esto? Vamos a ver. El triteísmo es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia, en la creación de tres dioses que tienen el mismo poder, las mismas propiedades, las mismas virtudes, gozan de un absolutismo, pero en propósito no tienen nada en común, son totalmente independientes y autosuficientes con diferentes gobiernos. Eso es triteísmo. Esto es diabólico, esto tiene mucho que ver con la Trinidad diabólica, con el falso profeta, la bestia y el anticristo. Esto tiene mucho que ver con la Trinidad diabólica. No es bíblico. Esto no es bíblico. ¿Qué? Triteísmo. No es bíblico. Triunidad. ¿Qué es la triunidad? Vaya. Es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas. Venga acá, presta atención. Triunidad es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas similares a los tres estados del agua. Es decir, líquida, que representa el agua, sólida, que representa el hielo, y gaseosa, que representa el vapor. Algunos también toman la postura de la gallina, el huevo, cáscara, la amarilla y la clara, la yema y la clara. Algunos la toman por allí para tratar de explicar esta doctrina que es diabólica, que nace del infierno. No hay más. La triunidad, igual llamada la doctrina unitaria, la triunidad, igual llamada la doctrina unitaria, sostiene que Jehová Dios dejó de ser el gran yo soy para pasar a ser Dios Hijo. Y a su vez el Theanthropos, el Dios hombre, que es el Dios Hijo, dejó de ser para pasar a ser Dios Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir, esta es una locura. Esto es diabólico, esto está dentro de la iglesia y que todavía hay quienes creen en esto. La triunidad, igual llamada la doctrina unitaria, sostiene
que Jehová Dios dejó de ser el gran yo soy para pasar a ser Dios Hijo, y a su vez el Teantropos, que es el Dios hombre, dejó de ser para pasar a ser Dios Espíritu Santo. Es decir, la triunidad afirma que la unidad en la deidad es una unidad absoluta, que la distinción indicada por los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son reales ni personales, nominales u oficiales, que el Padre solo es la deidad en su carácter paterno, que el Hijo es la misma persona o ser encarnado o Dios manifestado en carne, y que el Espíritu Santo es también el mismo ser manifestado en su influencia espirituales. Esta doctrina nace del pensamiento de Sabelio. Él fue el que se inventó esto, de Sabelio, quien fue un sacerdote y teólogo católico del siglo III, que enseñó en Roma la doctrina de la triunidad, se conoce como la herejía sabeliana. Esta basura, esta herejía, esta falsa doctrina está en nuestras congregaciones. Eso es diabólico, satánico, esto está lleno de tinieblas. Vamos a la doctrina dice la doctrina de la Trinidad. Vamos a la doctrina de la Trinidad. A ver, aunque el término Trinidad no aparezca en la Biblia, pero es un término teológico. Es más, le voy a decir algo. Este término Trinidad sí está en la Biblia implícitamente. Haciendo un estudio del conjunto de la deidad, vamos a conseguir la Trinidad, no en el punto de vista literal que el término aparezca en los escritos, pero sí lo podemos conseguir en forma intrínseca, endógena. Lo vamos a aparecer desde el punto de vista tácito, sobreentendido, cuando leemos el pasaje y estudiamos el texto sagrado. La doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas desde el punto de vista tácito, sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo y la doctrina de la triunidad. La derrumba por completo. El término Trinidad usado en la teología cristiana se usa para describir el misterio de un solo Dios en tres personas divinas: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Es un concepto desarrollado por los primeros padres de la iglesia, como Teófilo de Antioquía y Tertuliano, para explicar lo que está revelado en el texto sagrado con relación a la unidad en el conjunto de la deidad. Este término se formalizó en los concilios de Nicea y Constantinopla en el año 325 y en el año 381 después de Cristo. Vaya que hicieron algo bueno en estos concilios. Indagaron el texto, estudiaron el pasaje, estudiaron todo lo que tenga que ver teológicamente con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y llegaron a esta conclusión, que es la conclusión en la que yo he llegado, no porque yo soy terco y obstinado, porque estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, no, es porque es lo que el texto sagrado enseña, encierra. La Trinidad es aquella doctrina que nos muestra la manifestación de tres dioses sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo. Te lo repito, la doctrina de la Trinidad es aquella doctrina que nos muestra la manifestación de tres dioses sin negar el monoteísmo y descartando el politeísmo.
entendiendo que son tres como Dios sin competencia alguna, en ellos hay una unidad en la diversidad, son uno en naturalezas e intenciones, pero diversos en las acciones. Te lo repito, en ellos, quien en el conjunto de la deidad sea el gran yo soy, sea el verbo eterno, o sea el espíritu eterno, hablando antes de la dispensación de la gracia, estando ya en esta dispensación, estamos hablando del Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En ellos, en el conjunto de la deidad, hay una unidad en la diversidad, una unidad en la diversidad. Son uno en naturaleza e intenciones, ahí está la unidad, pero diversos en las acciones, ahí está la diversidad. Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Eterno nunca fueron ni serán tres seres separados. Te lo repito, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Eterno nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como personas. Como Dios no son autoexistentes, aunque poseen las mismas propiedades, ellos subsisten unidos como Dios. En la unidad de la deidad hay tres personas de la misma sustancia, con un mismo y un solo poder y una sola autoridad. Desde el punto de vista gramatical, se puede mostrar que la deidad se compone de tres personas. Desde el punto de vista gramatical, se puede mostrar que el conjunto de la deidad se compone de tres personas. Eso está en la Biblia. El problema es con los que no estudian, sino con los que leen Biblia. Véngase conmigo. Pasemos a hacer análisis de algunos pasajes para afirmar lo antes dicho. En Juan, capítulo 10, verso 30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Lo leí así. No lo estudié. No hice una exégesis del pasaje. No tomé en cuenta lo que es de suma importancia, que es la etimología de los términos. En este caso, el término uno que utilizó Jesús. Cuando en Juan, capítulo 10, verso 30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Vamos a ver qué significa esto, qué quiso decir Jesús, y eso lo podemos descubrir. Y se nos puede iluminar esta verdad cuando estudiamos desde el punto de vista etimológico el término uno. Ese fue el término que Jesús utilizó. Ese término uno que Jesús utilizó viene del griego en. Se escribe H-E-N, en, que es el neutro de eis. Se escribe H-E-I-S, eis, cuyo verbo es enotes. Se escribe H-E-N-O-T-E-S, enotes. Estos términos tienen las mismas características del vocablo koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad, una intimidad, una distribución. Eso es comunión. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la unidad en forma compacta o trinitariamente hablando, no. Se refiere a la unidad en esencias, naturalezas e intenciones. No está hablando en forma compacta, sino en esencias, naturalezas e intenciones. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante,
la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes con una misma naturaleza y un mismo sentir. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 el término otro para hacer referencia al Espíritu Santo, cuyo término es lo que se conoce gramaticalmente como un pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica. Se debe tomar en cuenta para mayor comprensión del pasaje en relación a la unidad que en el griego hay dos pronombres pronominales indefinidos, que son heteros, H-E-T-E-R-O-S, heteros, y alos. Pasemos a dar la definición de cada uno de ellos para tener mayor comprensión. Aquí vamos a entrar en un principio y código de reglas de interpretación, que es la etimología de los términos. Vamos a ver. Heteros es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuos se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. Eso es hetero. Pero cuando usted va al otro término que es alos, que fue el que Jesús utilizó, véngase conmigo, porque usted está leyendo la Biblia en nuestro idioma, en el español, y gracias damos a Casiodoro de Reina y Cipriano de Berea por el trabajo que hicieron, ¿ya? Por la Biblia en español que nos presentaron, que la primera fue la versión del oso. Gracias por ellos, por ese trabajo que hicieron, pero no fue todo lo que hicieron. Etimológicamente no le dieron explicaciones a los términos, a este pronombre pronominal definido que es el término otro. Cuando usted va al griego, búsquese por favor la versión bíblica interlineal griego de Francisco La Cueva. Búsquese el compendio o concordancia Strong, muy buenas, que están en el griego y le va a ayudar a usted a estudiar las escrituras. Ya dije que el término heteros, que es un pronombre pronominal definido, es aquel que hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuos se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. Yo nací con una niña, yo soy un morocho, con una niña, hembra, mi hermana. Aunque nacimos juntos, somos dos personas diferentes y tenemos características totalmente diferentes. ¿Ya? Ahí es donde opera el término otro. Vamos al otro. Alos. A-L-O-S. Alos. Como pronombre pronominal indefinido, es aquel que te hace una distinción numérica, óigame, numérica pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes. ¿Cómo qué? Como personas son totalmente diferentes. Él es uno, yo soy otro, pero con características similares. Tienen un denominador común que son sus características. El término que Jesús usó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, A-L-O-S, haciendo una distinción numérica pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común y tenemos una similitud y tenemos un mutuo acuerdo y tenemos un propósito. Fue lo que Jesús quiso decir. Ahí está la unidad. El término alos indica a alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitudes,
pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término halos para hacer referencia a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría porque tiene el mismo sentir que yo tengo, pero no soy yo. Es otro consolador. Qué cosa tan tremenda que Jesús dijo: para que el consolador venga, que es el Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya. Entonces, inmediatamente se le prende, yo diría que no que se le prende, se le apaga. Se le apaga. ¿Ya? A la gente que hace una interpretación errónea, es una eisegesis, donde le dan a la Biblia su propia interpretación. Entonces de una vez deducen y dicen, bueno, como el Espíritu Santo es Jesús, no podían estar los dos en la escena, entonces tenía que irse Jesús para convertirse en Espíritu Santo y venir como Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Esto es una locura, es una herejía, eso es una aberración, es una falsa doctrina dentro de la iglesia. Mire, ay, Señor, la versión bíblica Kadox, que está muy apegada como se escribió en el original del griego, koine, en sus escritos afirman y confirma lo que vengo tratando en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 38. Transcribe tal como está escrito. Mira cómo lo presenta la versión Kadosh. Dice así, cito: pero si las obras que estoy haciendo reflejan el poder de mi Padre, a pesar de que no confían en mí, confíen en las obras, para que entiendan de una vez y por todas que el Padre está unido a mí y que yo estoy unido con el Padre. Juan 10, 38. Además de esto, en el pasaje que mencioné aparece la acción de dos personas en relación con una tercera persona. Te lo vuelvo a repetir. Además de esto, en el pasaje que mencioné, aparece la acción de dos personas en relación con una tercera persona. Jesús dijo que él le rogaría al Padre para que enviara otro consolador. Tome en cuenta, deje de estar leyendo Biblia, analice las Escrituras, estudie el texto sagrado, por favor. Tome en cuenta que el que ruega y hace la petición es Jesús. A quien se le hace la petición es al Padre y a su vez es quien envía al Espíritu Santo. En el pasaje encontramos por sí solo la presencia de tres personas. Está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Esto está en Juan, capítulo 14, verso 15 al 17. Póngamelo en la Biblia. Ahí está. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién es el emisor? Jesús. El receptor son los discípulos. Jesús está hablando con sus discípulos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, ¿quién es yo? Jesús, la primera persona, rogaré al Padre. ¿Quién es la segunda persona? El Padre. Y os dará otro consolador. ¿Quién es la tercera persona? El Espíritu Santo, que es el consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
Como dicen por ahí, más claro no canta un gallo. Que usted no lo quiere entender y ese es su problema. Cuando entendí esta verdad del reino, me di cuenta que esto tiene mucho, un sustento de donde deposito mi fe en relación a la oración. Cuando yo hablo con el Dios Padre, cuando hablo con el Dios Hijo y cuando hablo con el Dios Espíritu Santo. Porque sé que el Dios Padre es el Dios Padre y hay cosas que tienen que ver con el Dios Padre que no se las debo atribuir al Dios Hijo. Y que una cosa es el Dios Hijo y que hay cosas que tienen que ver con el Dios Hijo que no se las debo atribuir ni al Dios Padre ni al Dios Espíritu Santo. Como hay cosas, repito, que están única y exclusivamente con el Dios Padre y que eso no se las debo atribuir al Dios Hijo ni al Dios Espíritu Santo. Como hay cosas que son directamente, las debo conversar con el Dios Espíritu Santo, que no se las debo atribuir ni al Dios Padre ni al Dios Hijo. Maestro Briceño, cuando ora, yo me dirijo al Dios Padre, me dirijo al Dios Hijo y converso con el Dios Espíritu Santo, con los tres. ¿Usted está acá? Maestro, orar al Dios Padre no es orar al Dios Hijo, no necesariamente. Y orar al Dios Padre y al Dios Hijo no es orar al Dios Espíritu Santo, no necesariamente. No es así. Debemos aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionaron por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos, pero que estos términos no niegan la doctrina de la Trinidad. Dichos términos son: el Señor uno es, Marcos 12:29, el único Dios verdadero, Juan 17:3, porque Dios es uno, Romanos 3:30, solo hay un Dios, primera carta a Corintios 8:6. Reitero, estos términos en ninguna circunstancia fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por el politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos. Por otra parte, desde el punto de vista textual en las Escrituras, aparecen pasajes que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad en potencia. En la deidad podemos notar una diversidad en las acciones y operaciones, pero una unidad en la intención, porque la diversidad en la deidad es cooperativa, no competitiva. A continuación, voy a dar algunos ejemplos con algunos pasajes que muestran la Trinidad en el conjunto de la deidad. Véngase conmigo. Mateos capítulo 3, versos 16 al 17, dice así: vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes formas, y esto es corroborado por Hechos 10:38, donde describe que el que unge es el Padre, el ungido es Cristo y la unción es el Espíritu Santo. Aquí vemos la manifestación de tres personas con diferentes funciones, pero con un mismo objetivo y sentir. Vamos a ver qué dice Mateos 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El texto lo dice solo, todo. Aquí está la persona del Dios Hijo, está la persona del Dios Espíritu Santo, está la persona del Padre. Aquí en el texto, Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Y Jesús, ¿quién es? Dios Hijo. Después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, ¿quién es esa voz del cielo? Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo en este pasaje podemos notar que Jesús está siendo bautizado? Después de salir del agua, el Espíritu Santo viene sobre él, que es la segunda persona allí en el pasaje, y después se escucha la voz, este mi Hijo amado que tengo complacencia, que es la voz del Padre. ¿Cómo hizo Jesús para dejar de ser Jesús y convertirse en Espíritu Santo para que descendiera sobre él mismo? Pero ¿cómo hizo a la vez para entonces irse para el cielo, para entonces hablar desde el cielo, a menos que Jesús fuera un ventrílogo? A lo menos que Jesús fuera un ventrílogo. Yo no entiendo esto. Yo no entiendo la interpretación que le da la gente, que le dan los que no estudian el texto sagrado. Esto está claro. No hay más nada que explicar. Usted va a Hechos 10:38, como dice. Hechos 10:38 corrobora lo que acabamos de exponer, o lo que acabo de exponer. Dice así: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? ¿Quién ungió? Dios. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto que está en Hechos 10:38 es lo que está registrado en Mateo capítulo 3, verso 16 y 17, que lo acabamos de leer. Pasajes paralelos que muestran el mismo escenario, donde está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Si usted va en Hechos capítulo 7, verso 55, se denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones. Repito, Hechos capítulo 7, verso 55. Póngamelo en la Biblia, maestro. Aquí está. Se denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Dice que Esteban, puesto los ojos al cielo, vio a Jesús de pie, que estaba a la diestra del Padre. Observe que el Padre estaba en su trono, el Hijo a la diestra y estaba de pie, porque el texto original en el Koinet dice y estaba de pie. ¿Ah? Y el Espíritu Santo estaba morando en Esteban, ya que él fue el que le dio la visión. El texto sagrado dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo. Observe, el Dios Padre en el trono, el Dios Hijo está de pie a la diestra y el Espíritu Santo morando en Esteban, dándole la visión. ¿Cuántos hay ahí? 3. Primera carta a Corintios, capítulo 12, verso 4 y 7, dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Según Mateo 12:32, póngamelo en la Biblia, aquí está Mateo 12:32, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, contra el Padre es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no es perdonada. Mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué unos te perdonan y otros no te perdonan? Porque Dios Padre y Dios Hijo te perdonan la blasfemia, pero el Espíritu Santo no te la va a perdonar si son los mismos. Según Juan 16:14, el Espíritu Santo tomará lo de Jesús y se lo hará saber a la iglesia. Mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué uno tiene que tomar de otro para enseñárselo a otro, que es la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si son los mismos, ¿por qué uno, que ese uno es el Espíritu Santo, tiene que tomar del otro, que ese otro es Jesús, para enseñárselo a otro, que es la iglesia? Si son los 3. Si son uno, ¿por qué? Según primera carta a Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelárselo a la iglesia. En este caso, mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué el Espíritu tiene que escudriñar la mente del Padre como caso aislado? ¿Por qué? No entiendo. O sea, por favor, porque le dan esa interpretación errada. Bueno, la ignorancia. Mire,
Si observamos bien en primera carta a Corintios 2:11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y aún lo profundo porque es Dios y está con Dios. En el caso del hombre, el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre porque está en él. Es decir, el Espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior porque está en él, mientras que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios desde el exterior, sin estar en él porque es Dios. Si el texto afirmara que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en él, entonces tendríamos un dualismo y no habría posibilidad para la Trinidad. Pero el texto afirma que el Espíritu Santo es Dios y está con Dios, no en Dios Padre, y esto demuestra la presencia de dos personas. En Mateo 4:1, Lucas 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El término llevar del griego es anago, que indica conducir a alguien a un propósito definido y que en algunos casos es desconocido para el que es conducido. Si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad, formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo el mismo el Espíritu Santo? Debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo como el que llevó a Jesús al desierto fue el mismo utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, Mateo 4:1, que es el Espíritu Santo, y el otro lo llevó para tentarlo, Mateo 4:5, que es Satanás. Pero tanto Jesús como Satanás y como el Espíritu Santo son tres personas diferentes en la escena, en el pasaje. En el bautismo aparece asociado como tres personas diferentes, pero tienen algo en común, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este pasaje se puede demostrar desde el punto de vista gramatical la Trinidad en el conjunto de la deidad. En el desarrollo del pensamiento escrito aparece lo que se conoce en el sentido de la gramatical como una contracción de la preposición de y del artículo el, originando el término del, el cual indica o muestra tres personas involucradas en la acción. Si se tratase de una triunidad, el pasaje lo describiera sin usar el artículo determinado él, y sonaría de esta forma, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reitero, el hecho de que se haya utilizado el término del en asociación en el bautismo indica que son tres personas diferentes con un mismo sentido. Señores, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, se puede entender según lo registrado, según lo que registra el texto sagrado, que hay la presencia y manifestación del Dios Trino, que hay una visible, audible, que hay una visible y audible demostración de la distinción y personalidad de cada uno de las tres gloriosas personas de la deidad. En esta escena vemos la presencia del Theanthropos, el Dios hombre, sometiéndose en obediencia al ritual del bautismo. Vemos a la presencia del Espíritu Santo descendiendo y morando en la humanidad de Jesús, y vemos la presencia en voz audible del Dios Padre, dando testimonio de su complacencia para con su Hijo. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo, ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu Santo. En esta escena vemos una distinción real, no nominal, y una distinción personal, no oficial. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. En la regeneración del hombre,
Vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes acciones, mostrando la diversidad en las operaciones, pero uno en las intenciones. Esto está registrado en el Evangelio de Lucas 15, donde se narran 3 historias dentro de una parábola que revela el papel de la Trinidad en la salvación del hombre perdido por el pecado. La primera historia es la oveja perdida. Nos habla de Cristo, primera persona, el Hijo, el buen pastor que busca las ovejas perdidas, tipo del hombre caído en Adán. La segunda historia simboliza al Espíritu Santo en una mujer, segunda persona, en una mujer que con una lámpara que busca y que encuentra una moneda perdida en la oscuridad, tipo del hombre perdido en tinieblas y que es iluminado mediante la intervención del Espíritu Santo en el convencimiento de pecado. Esta mujer representa al Espíritu Santo en el trabajo de la iluminación. Y la tercera historia es la del hijo pródigo. Habla del padre que recibe al hijo arrepentido y lo perdona. Tipo del hombre que estaba perdido y que es convencido de pecado por el Espíritu Santo, regenerando mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí están los tres en diferentes funciones, involucrados en la salvación del hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, verso 11 al 32. Póngamelo en la Biblia. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios se despide con la siguiente saludo. La gracia del Señor Jesucristo, primera persona, el amor del Padre, segunda persona, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¡Wow! En esta despedida, el apóstol deja en claro la Trinidad en el conjunto de la deidad. Segunda carta a Corintios, ¿dónde está eso, maestro? Póngamelo en la Biblia. Segunda carta a Corintios, capítulo 13, verso 14. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, verso 20 al 28, se presenta la manifestación del Padre y del Hijo en una forma clara y que muestra la diversidad en las operaciones como 2 personas diferentes con un denominador común. Vamos a leer. Primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 20 al 28. Dice así, cito, mas ahora Cristo, primera persona, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, primera persona, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, segunda persona, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, quien el Dios Padre al Dios Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, que es el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, que es el Padre, a Él todas las cosas, porque Dios, que es el Padre, sea todo en todo. Lea usted bien el pasaje. Que al final del programa de Dios, el Dios Hijo le entregará todo al Dios Padre. ¿Cuántos hay allí? 2 personas. Yo no sé cómo le va a caer esto. Reprendo al diablo. Falsa doctrina. Los que no estudian lo van a decir. Cuando usted llegue a la eternidad, a la presencia de Dios, que usted sea arrebatado, porque yo creo en el arrebatamiento de la iglesia.
Usted va a ser presentado ante el tribunal de Cristo. Usted va a ser juzgado por Jesús. Va a ser galardonado. Usted va a participar de las bodas del Cordero y va a participar de la cena. Usted va a ver al Dios Padre. Usted va a ver al Dios Hijo allí, en la escena. Esto es mientras se está dando la gran tribulación en la tierra, porque el Dios Espíritu Santo va a estar en la tierra. Bíblicamente Joel lo dice. El Espíritu Santo, cuando sea arrebatada a la iglesia, no se va con la iglesia, se queda en la tierra, en el periodo de la gran tribulación. Ese es un tema que después lo voy a tocar. En la carta a los Efesios se presenta el conjunto de la deidad en la participación de la regeneración del hombre. Dice así, te lo leo. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros y los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, aquí está la primera persona, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, hablando del Padre, en el mundo. Pero ahora en Cristo, hablando del Hijo, ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estaban lejos, se había sido hecho cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliándonos con Dios, que es el Padre. ¿Quién hizo la paz? Jesús. ¿Quién nos reconcilió? Jesús. ¿Con quién? Con el Padre. Y ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Óigame, por medio de él. ¿Quién es él? Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Quién es? El Espíritu Santo, al Padre. ¿Quién? El Padre. La tercera persona. Porque por medio de él, primera persona, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, segunda persona, al Padre, tercera persona. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, el Padre, manifestado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahí está la otra persona mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. ¡Ay! En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está. Dice que vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor Jesús, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios Padre en el Espíritu del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en su primera carta, dejó por escrito la declaración de la Trinidad divina. Analicemos el pasaje. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, 1, en manifestación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 3, gracias y paz os sean multiplicadas. Observe que aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el pasaje. En el Antiguo Testamento se demuestra. ¿Dónde está eso, maestro? Primera carta que escribe Pedro. Primera de Pedro 1, 1, 2. En el Antiguo Testamento se muestra la manifestación del conjunto de la deidad y aparece en acción Jehová Dios, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé
en secreto. Desde que esto hice, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Observe, ¿quién envió? Jehová. ¿A quién envió? Al Verbo. ¿Por medio qué? Del Espíritu Santo. En conclusión, este tópico, este punto, quedó demostrado que si existe la Trinidad en el conjunto de la deidad, tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Esto no lo puede negar nadie. Próximo tópico, voy a hablar la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Llegas a la eternidad. Cuando estemos en la eternidad, no sé qué vas a hacer. Vas a ver a Dios Padre, vas a ver a Dios Hijo y vas a ver a Dios Espíritu Santo en la eternidad. Cómase esa mandarina mientras le voy pelando la otra. Hay que estudiar las Escrituras. Me despido. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.